En tan solo 3 años, Morena pasó de tener 5 a tener 17 gubernaturas. En pocas palabras, en la mitad de los estados del país gobierna Morena. La pregunta es, ¿y cómo gobierna? Algunos gobernadores y gobernadoras de Morena van en sus primeros meses, pero otros ya llevan más de la mitad de sus sexenios y no han podido solucionar los problemas como prometieron, incluso para algunos de los cuales fijaron una fecha límite. Quizá el peor de todos es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Llegó al poder diciendo que él iba a ser distinto al priista Javier Duarte, al panista Miguel Ángel Yunes, y que ahora sí acabaría con la inseguridad. ¿Dice que en 2 años acabará usted con el crimen en la entidad? En 2 años, sí. ¿Con quién empezará? Se trata de un programa integral, no exactamente con quién. ¿Hasta cuántos muertos valdrá su gobierno? No espero tener. Nada más en 2021, Veracruz registró 1,225 homicidios dolosos y la semana pasada fue noticia el hallazgo de 9 cuerpos con una amenaza para el gobierno estatal. Al morenista Cuitláhuac García no lo quieren ni los de Morena. Lleva 1 año de pleito con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Primero se enfrentaron porque el gobernador impulsó una cosa que se llama la ley de ultrajes a la autoridad, que castiga con cárcel a quien amenace o agreda a servidores públicos. Esto sencillamente es un cheque en blanco a los policías para que abusen. Ayer finalmente dijo que va a derogar esta ley, pero pasó meses defendiéndola y peleándose por eso con Ricardo Monreal. Si alguien, en lugar de estar atento a los problemas legislativos del Senado, quiere ser defensor de delincuentes, pues allá él. El pleito escaló cuando las autoridades de Veracruz detuvieron a un colaborador cercanísimo de Monreal. Lo acusaron de asesinato. Y en respuesta, en el Senado se creó una comisión especial para investigar los abusos y violaciones a derechos humanos en Veracruz. La persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes. Violencia desatada, abusos de poder, pero el gobernador de Veracruz está muy tranquilo. ¿Por qué? Pues porque cuenta con el respaldo del presidente López Obrador. No veo que Cuitláhuac esté actuando de manera ilegal o injusta. Le tengo confianza, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta. Por cierto, esa ley de ultrajes veracruzana es muy parecida a la ley Garrote de Tabasco, impulsada también por Morena. Iniciativa del ahora secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando era gobernador de Tabasco, y buscaba castigar con 20 años de cárcel a quienes impidieran la ejecución de obras, realizaran marchas, hicieran bloqueos en las carreteras. O sea, buscaba evitar todo lo que en su momento hizo el presidente López Obrador, ahí mismo, en Tabasco, en su tierra natal. Otro estado donde la violencia está imparable es Zacatecas. Los homicidios aumentaron 50% el año pasado. Y se entiende que el gobernador David Monreal llegó al cargo apenas hace unos meses. Pero lo que hemos visto es que se le ha descompuesto la situación y él anda repartiendo culpas. ¿Qué dijo, por ejemplo, cuando colgaron 10 cadáveres de un puente? Algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad y ya les gustó Zacatecas como cementerio, porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus muertitos. ¿Y qué dijo la semana pasada cuando asesinaron a otras 10 personas y las dejaron en una camioneta frente al Palacio de Gobierno? Este tipo de hechos obedecen a la reacción del resultado del operativo Zacatecas 2, que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y secuestros. Tuvo que entrar la federación a echarle la mano y ahora salieron con que en unos cuantos días, bajaron las ejecuciones 41%. Y además el gobernador culpó a los gobiernos del pasado. No aclaró qué tan pasado es el pasado, pues porque uno de los gobernadores del pasado es su propio hermano, Ricardo Monreal. Otro que culpa al pasado es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
En los 2 años que él estuvo como secretario de Seguridad Federal, nunca pudo bajar el número de ejecuciones en el país. De hecho, alcanzó el récord histórico durante su gestión. Bueno, su falta de resultados llegó al ridículo extremo de presumir una drástica baja de robos en la vía pública, justo en los meses en los que la gente se quedó en casa por la pandemia. Su estado es segundo lugar en feminicidios, séptimo en homicidios dolosos. Madres de desaparecidos le piden permiso al narco para buscar a sus hijos. Pero él, el gobernador Durazo, que no dio resultados a nivel federal y no ha dado resultados a nivel estatal, él se considera a sí mismo un ejemplo a seguir. La mesa estatal de seguridad que presido diariamente se ha consolidado de manera excepcional. Creo que podría ser un ejemplo, presidente, a nivel nacional. Y si esta declaración le sorprende, espérese con la de otro gobernador de Morena, que ya lleva rato en el poder, el de Puebla, Miguel Barbosa. Los empresarios le exigieron garantizar la seguridad. Y él le respondió, pues que porque no se mochan. Ojalá la iniciativa privada pusiera aunque sea una ametralladora, ¿sí? O un chaleco barizado, o unas esposas. Nunca han puesto nada. Y eso exigen seguridad pública porque según esto pagan sus impuestos. Barbosa es el mismo que dijo que la muerte de los panistas Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso fue un castigo de Dios por haberle robado las elecciones. A Barbosa lo denunciaron sus propios compañeros de Morena por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero, ocultó propiedades en su declaración patrimonial, Lozoya lo menciona en la denuncia de Odebrecht como de los que recibió lana, calla a los reporteros, manda auditorías a los medios de comunicación que lo critican. Su gobierno, en cambio, entrega contratos millonarios a un periódico propiedad del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Los defensores de derechos humanos lo acusan de usar facciosamente a la Fiscalía del Estado, a las policías locales. Y en lo educativo, bueno, lleva varios escándalos. Aquella reforma, ¿se acuerda? Que declara que los bienes de las instituciones privadas pasan a ser del sistema estatal de educación. Le tira seguido a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está metidísimo en la disputa legal de hace más de medio año en las instalaciones de la Universidad de las Américas. ¿Que continúen los privilegios? Con este gobierno no, señores. Aquí no admitimos desmadres. Aplicamos la ley. Vamos a Morelos. En Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco llegó también al poder con la coalición encabezada por Morena y desde que llegó se ha llevado una goliza. Irregularidades en su campaña para gobernador, acusaciones de nepotismo, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Investigaron a su hermano por corrupción, a su jefe de gabinete, que si lavado de dinero, que si desvíos, que si vínculos con el crimen organizado. ¿Y el gobernador? El Cuau, jugando golf. O pidiendo licencia para irse de largas vacaciones a Disney, a Brasil. Y mientras tanto en Morelos, desatada la delincuencia, secuestros, robos, asesinatos. Esto está más que el fútbol, pero aquí estoy. Como te digo, me gustan los trancazos y no me rajo. El escándalo más reciente es la fotografía en la que aparece con 3 líderes de organizaciones criminales en Morelos. Yo me tomo fotos con todo mundo. No, que les pregunte también si tienen antecedentes penales. Y así como me tomé esas fotografías, me tomé gente en Culiacán. Me sacaron con el hijo del Chapo. En Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón, de plano, no puede con todos los conflictos sociales que se le juntaron. Enfrenta la migración de centroamericanos. Aparecieron grupos de autodefensa en 12 municipios, enfrentamientos entre etnias indígenas, bloqueos carreteros de normalistas, las protestas de la CENTE que lo evidenciaron a nivel nacional cuando el presidente López Obrador no pudo llegar a la mañanera. Antes de arribar el ciudadano presidente, bloquearon la entrada y el presidente está dialogando con la coordinadora, por eso no está aquí con nosotros. ¿Y cómo ha manejado la pandemia Morena? Los gobernadores de Morena, miren, ni le cuento porque no acabamos, basta con escucharlos. Si ustedes son ricos,
tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra. Entonces no tendríamos por qué tener esa preocupación. El tapaboca ya es opcional. Nosotros hemos declarado COVID free todos los lugares en donde estamos y yo ya quitaría también la sana distancia. Pues hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios y vámonos. Otro, Jaime Bonilla. Ya no es gobernador de Baja California, pero hay escándalos en su gestión. Empezando por la ley Bonilla, ¿se acuerda? Quería quedarse 5 años en el poder cuando lo habían electo por 2. Se documentaron más de 120 ataques a la prensa en sus conferencias. Tiene una casa en San Diego que nunca declaró. Utilizaba como taxi un helicóptero estatal de rescate. Lo fotografiaron en un casino gringo mientras Baja California estaba en semáforo rojo por COVID. Fue uno de los estados más afectados por la pandemia. Y cómo olvidar cuando quiso expropiar el club de golf de Tijuana. Nosotros le llamamos desprivatización, más que nada. Y cerramos con la favorita del presidente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a la que se le cayó el metro. No puede decir que el mantenimiento no era su responsabilidad. En los primeros 2 años de su gobierno, el metro tuvo 3 incidentes graves, todos con personas muertas. Un choque en Tacubaya, un mega incendio en el centro de control que dejó sin servicio las líneas más transitadas y el desplome de la línea 12, a pesar de que se había documentado y advertido del deterioro. A ver, lo peor es que ella lo sabía. Ella lo reconoció desde antes de tomar posesión y cuando sucede la desgracia, se lava las manos. Entonces tenemos un metro que está mal mantenido, que está, yo diría, en condiciones incluso de riesgo en ciertas zonas. ¿No advirtieron el peligro ahí exactamente? No, si hubiera habido algún hundimiento, alguna cosa, de inmediato se reporta. 17 gobernadores morenistas, medio país, ¿y de resultados? Nada. ¿Y entonces qué hacen? Pues seguir el ejemplo. Negar la realidad, decir que tienen otros datos, culpar a los gobiernos del pasado, culpar a la prensa, y bueno, algunos hasta tienen su propia conferencia de prensa diaria. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.